Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es lo bueno de tener un podcast que lo pueden escuchar en cualquier momento del día. Estamos en este episodio número 8, muy emocionados de que nos sigan escuchando y que la comunidad siga creciendo. Estamos en el top 50 de los podcasts más escuchados en México, así que gracias. Tengo el gusto de presentar en este nuevo episodio primero a un gran amigo, a una persona que admiro y está aquí con nosotros, y le digo también a la gente de producción aquí porque yo creo en esas grandes figuras que dan las noticias en el país y que te informan. Y como esas grandes personalidades que vimos en algún momento en la televisión mexicana, como Joaquín López Dóriga, como Jacobo Zabludovsky, yo estoy seguro, amigo, que si bien ya eres una figura muy importante, en unos años más vas a construir algo tan importante que todo el país te va a escuchar para ver qué está pasando. Está con nosotros Manuel López San Martín en este nuevo episodio. ¿Cómo estás? Querido Roger, gracias. Gracias por lo que dices, gracias por invitarme. Que a mí me encanta tu trabajo y creo que lo haces de manera fantástica en todas las plataformas en las que estás, que son todas. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Aquí en este podcast, te decía fuera de empezar a grabar del aire, me encanta que cuenten las historias, porque muchas veces vemos a las figuras. A ti te vemos como un gran periodista mexicano en la televisión, dando la información, informando a México, a los mexicanos y a las mexicanas, pero pues hay una historia detrás de dónde empezaste y cómo te nació la pasión, porque esto ya no es gusto. Ser periodista es una pasión muy grande. ¿Cómo nace eso? Híjole, mira, yo creo que nace de la tenacidad, de la terquedad y de la pasión. A final de cuentas, mi trabajo me apasiona tanto que me levanto todos los días con esa misma pasión para construir los espacios. Me duermo porque es lo último que hago, leyendo noticias, información, preparando las coberturas, los ángulos noticiosos del día siguiente. Pero la pasión sin propósito, pues no te sirve de nada. Y mi propósito es tratar en los espacios que tengo a mi cargo, bajo mi responsabilidad en la radio, en la televisión, tratar de que la gente escuche la mayor cantidad de voces, que tengan el mayor contexto posible para que puedan tomar decisiones, para que puedan en su día a día entender los procesos que están ocurriendo, que hay un bombardeo de información, hay un bombardeo de noticias. Y más ahora. Tremendo en todos lados, ¿no? Y en las redes se mueven 1000 fake news, están todo el tiempo apareciendo versiones, videos descontextualizados. Pues creo que vale la pena, digamos, hacer una especie de curaduría de la información. Pero me regreso a tu pregunta, ¿cómo empiezo y cómo nace esto? Yo desde muy chavito. ¿Eres de aquí de la Ciudad de México? De aquí de la Ciudad de México. Ok. Muy chavito dije, yo me quiero dedicar a algo público, ¿no? Yo me quiero dedicar a lo que pasa allá afuera, a tratar de influir, a tratar de cambiar las cosas. Estoy hablando, tenía 10, 11 años. Cuando todavía no estaban de moda los influencers. Todavía no existían los influencers. Yo tengo 35 años todavía. Pues no, las redes sociales no aparecían. Teníamos los periódicos, empezaba un poco ahí el internet, ¿no? Pero el mail, ¿no? Pero todavía yo creo que el Messenger y esas cosas todavía no estaba, no existía. El ICQ se me hace que tampoco, ¿no? O sea, no creo. Eso fue un poquito después. Ya mero, pero todavía no aparecían. Ajá. Entonces, pues, leías libros en papel, ¿no? Leías los periódicos impresos, también en papel, los hojeabas. Y yo decía, yo quiero trabajar en algo que pueda influir, en algo que pueda cambiar las cosas. ¿Tus papás a qué se dedican? Para tener el contexto de por qué nació ese gusto. Mis papás, mi papá siempre trabajó en la iniciativa privada, empresario, emprendedor, echado para adelante, un hombre muy tenaz también, ¿no? Muy luchón. Y mi mamá, su pasión y su vida se la dedicó a mi hermano y a mí. Yo tengo un hermano 2 años más chico que yo. Gran ejemplo también, ¿no? Una mujer que ahí estuvo y ahí está siempre para nosotros. Pero no tenía yo ninguna relación ni con medios de comunicación ni con política, nada. Pero yo sabía que me apasionaba lo público, ¿no? Y lo público enfocado al tema de la política del país. Dije, puta, ¿por dónde le entro? ¿Qué quiero hacer? Y entonces dije, bueno, pues la política, ¿no? Y entonces empecé a leer un montón, 12, 13 años, y mi papá no se dedica a nada a esto, pero le encantaba leer de lo que pasaba en el país y estaba suscrito a un par de periódicos. Y empecé a ver la política y dije, híjole, no, esto está muy sucio. O sea, aquí hay mucha porquería por todos lados. Es
muy corrupto todo. Tan chiquito te das cuenta Sí, de yo decía, eso? híjole, porque además leías los libros y veías y era como todos contra todos, se aventaban lodo unos de una esquina a la Un otra. circo. Un circo, eso sí no ha cambiado. Eso no ha sí cambiado. permanece igual. Dije, híjole, no, como que la política no. O bueno, a lo mejor un día la política, pero no en este momento, porque en la política voy a necesitar que alguien me apadrine, me meta, quién sabe a qué costo. Entonces no, pues los medios de comunicación. Y fui creciendo poquito a poco y me fui informando cada vez más. De repente un día pues dije, voy a escribir a todas las redacciones de los periódicos, a todos los directores editoriales, a los jefes de información y les voy a pedir una oportunidad, un espacio para publicar lo que yo quiero. Y entonces yo regresaba de la secundaria en ese entonces, ya leía los periódicos, los compraba de camino a mi casa, leía los que estaban en casa de mis papás y escribía al final una columna con mi opinión de los ¿De qué te los gustaba periódicos. hablar al principio cuando estabas chiquito? Política 100%. O sea, me encantan los deportes, soy un apasionado de los deportes, me Ajá. encanta el fútbol. Además, le voy a puro equipo que está en el piso siempre. O sea, ¿De me qué gustan equipo las eres? causas perdidas. En el fútbol le voy al Necaxa, Ok. que no gana, pero ni en defensa Pero ahí propia. está el corazón. Ahí está el corazón y no se puede cambiar de equipo de fútbol ni modo. Entonces decía, bueno, voy a escribir de política. Y un día regresé de la escuela y empecé a escribir, ¿no? Mi opinión. Leía los periódicos, escribía mi opinión y así durante semanas, meses. Y les empecé a mandar por mail a las redacciones de los periódicos mi columna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Manuel López San Martín. A partir de hoy les voy a mandar mi opinión para que me la publiquen. Obviamente nunca me publicaron nada. Ajá. No sabía yo, no entendía yo cómo funcionaba el mundo del periodismo, las redacciones. Pasaron meses y un día me contestó el director de un periódico mediano, pero importante. Dijo, oye, me gusta cómo escribes. Yo no les había puesto mi edad. Me gusta cómo escribes. ¿Por qué no publicas algo de salud, de tecnología, de medio ambiente? No necesariamente de política, pero algo, digamos, de temas importantes, temas sociales, educación. Encantado, agarré la idea y siempre lo llevaba a la política, ¿no? Si yo hablaba de medio ambiente, terminaba hablando de los diputados y si lo llevaba a la tecnología, terminaba hablando del presupuesto que el gobierno federal le invertía o no invertía. Quieras o no, se relaciona todo, ¿no? Todo. Como pasa por la política, ¿no? Todo confluye ahí, todo. Lo bueno, lo malo, lo que funciona y lo que no funciona, sobre todo, en buena medida es porque se hacen o no se hacen las cosas en la política. Me contesta y me dice, oye, pues públicate algo, ¿no? Y yo lo mandaba desde mi casa, evidentemente no me pagaban un peso. Empecé a publicar una vez al mes, luego les gustó cada 15 días, luego una vez a la semana. Feliz de la vida porque entonces ya les mandaba yo mi foto y salía a la columna con mi foto. Mi mamá estaba rayada de que estaba ahí publicado su hijo que tenía 16 años en el periódico y así estuve como un año más o menos. Hasta que dije, bueno, está padre, ¿no? Voy en la prepa ya, pero no estoy escribiendo de lo que yo quiero. O sea, yo quiero escribir de política porque quiero de alguna manera sacudir la conciencia de alguien, quiero opinar, quiero decir lo que está mal, idealista y soñador, ¿no? Claro. Y entonces dije, pues no, aquí no estoy contento, pero no es donde yo quiero estar. Entonces empecé a perseguir literalmente al director editorial de Reforma, el grupo Reforma. Uno de los periódicos más importantes del país. Sí. Y en ese entonces, después me hice el mejor amigo del asistente de él, que me contestaba el teléfono. Yo le hablaba cada tercer día. Necio durante meses. Sí. Y me decía, no tiene tiempo, no te puede ver. Le dije un día, mira, dígale al ingeniero que yo me paro afuera del periódico. Necesito 3 minutos con él a la hora que él pueda. Yo ahí lo espero. A ver, espérame. Me devuelve la llamada después. Me da una cita ya para dentro de 15 días. No fui a la escuela, evidentemente, ese día. Todavía estaba estudiando en la prepa. Y cuando llega él, Lázaro, pues me ve un chavito ahí de 17 años con traje, con su folder donde llevaba yo mis artículos. Creo que le di como ternura. Y me dijo, ¿y tú qué haces aquí, chavo? De Monterrey, él. Sí. Paisano claro. tuyo. Bien, el grupo es de Monterrey. El grupo es de Monterrey. Del norte. Y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres aquí? Le dije, no, yo quiero publicar acá mi opinión. Agarra un periódico, sonríe, ¿no? Sí. Que se ríe de mí. Agarra el periódico y me dice, pero ¿ya viste quién escribe aquí? Este ya fue no sé qué, este va a ser no sé cuál, me empieza a describir las trayectorias de todos, que yo era un clavado de eso, ya me sabía, evidentemente de arriba abajo el periódico. Por eso le dije, creo que te falta la opinión aquí, no sé, un joven, de alguien menos visto, ya todos están muy vistos, ya todos sabemos cómo opinan los demás.
¿Cuántos años tienes? 17. No, pues no contrato menores de edad, pero ni de becarios, ni de pasantes. No hay manera que te contrate aquí. Si cuando tengas 18 quieres trabajar todavía en el periódico, te quieres dedicar al periodismo, me hablas. Órale. Cumplí 18. El día que cumplí 18 años, le hablé a su asistente. Le dije, oye, el ingeniero me encargó mucho que le hablara cuando cumpliera 18. Es mi cumpleaños, ¿cuándo lo puedo ir a ver? Porque me dijo que me iba a contratar. Se rió de mí, obviamente. Me dio cita. Llegué y me dijo, ¿en serio quieres trabajar acá? Sí. La única concesión que voy a hacer es que descansas los fines de semana, pero te vienes aquí a trabajar como cualquier otro reportero, editor. Acá salgo de la escuela, a las 2 de la tarde salía yo. A las 4 acá te veo y me quedaba hasta el cierre. Entonces, mi lunes a viernes era ir a la escuela en la mañana y mis tardes eran en la redacción del periódico. ¿Y qué hacías en tu primer trabajo dentro de un medio tan importante? Fíjate que tuve la suerte que me puso como de lazarillo ahí a estar siguiendo todos los pasos de quién era el subdirector editorial del periódico. Entonces, le aprendí mucho de investigación y de periodismo, pero me dejaban entrar a las juntas y le aprendí mucho también de la forma de hacerlo, ¿no? Cosas que de pronto en la carrera en la universidad no te enseñan necesariamente, te enseñan mucha teoría, pero la práctica sí te da, digamos, un panorama distinto, ¿no? Sí te amplía un poco la visión. Y llegaba yo al periódico todas las tardes y entonces andaba pegadito a él y un día me mandaba con el reportero que cubría la fuente de la Cámara de Diputados y un día me mandaba con el que iba a ir a Tepito a hacer un reportaje sobre piratería o prostitución y un día me mandaba con los editores y ahí me sentaba yo a editar y un día me iba yo a la imprenta. O sea, me mandaban a diferentes, con los fotógrafos, me mandaba a diferentes áreas. Entonces yo pude tener un panorama muy amplio de lo que pasaba en un periódico, más allá de lo que para mí era apasionante. Yo hubiera pagado por eso, ¿no? O sea, de hecho estás en un lugar como muy privilegiado. Sí, o sea, muy privilegiado. Has tenido suerte de trabajar ahí y sobre todo estar siguiendo como tus mentores, ¿no? Sí. Que quien iba a ser tu mentor en esta carrera. Exacto. Y dije, yo siempre fui muy inquieto. Entonces, como que decía, bueno, ya estoy aquí. Ya empezaba a publicar. Yo publicaba en el suplemento de política los domingos. Y dije, no, pero pues también quiero hacer radio. Y yo entré a la Ibero, estudié ciencias políticas en la Ibero y administración pública. No quise estudiar comunicación o periodismo porque dije, pues eso ya lo estoy haciendo yo en la práctica, claro, ¿no? En mi chamba. Entonces voy a estudiar acá. Y en la Ibero pues empecé a perseguir, así como, pues, digamos que esa es la historia de mi vida, andar persiguiendo a los directivos, a las jefas y jefes en cada lugar, para poder tener un espacio en Ibero Radio, en Radio Ibero. Que es una de las mejores, ¿no? Estudiantiles. Buenísima. Bueno, de hecho, en muchos horarios figura en rating. Sí, está muy bien, la verdad. Muy bien. Les va muy bien. ¿Y qué hacías ahí en la Ibero, en la radio? Pues llegué, fui a perseguir a quien era la directora de comunicación en ese entonces de la radio y de la carrera de comunicación en la Ibero. Y le dije, oye, como que hay puros de comunicación en... Pues sí, pues es de los de comunicación. Me decía, bueno, yo quiero tener un espacio ahí, dame un programa. Y ahí andaba yo atrás de ella en los pasillos. Me convertí en un buen amigo de ella y ella en una buena amiga mía, Gaby Barkentin. Le dije, oye, dame chance. Ya, total, me abrieron ahí un espacio en algún programa de mediodía y platicaba yo sobre política y daba mi opinión. Luego empecé a jalar a algunos cuates y nos empezó a funcionar. Resultó que su tío era director de un grupo de radio, tenía AMs en la Ciudad de México y buena onda el tío, que además es curioso porque ahora su hijo es mi productor en el programa de tele, sí, en ADN 40, Raúl Sánchez Duaige, su hijo, y Raúl Sánchez Carrillo, su papá. Me dijo, oye, pues vénganse acá las tardes, los sábados, no les puedo pagar, tampoco les voy a cobrar, vénganse aquí. Y nos tocó una coyuntura bien interesante porque era la campaña presidencial de 2006. Fue esto 2005, 2006. Sí. Y nos movimos y entrevistábamos a los candidatos a la presidencia. La verdad hice mis pininos ahí en radio. Los candidatos iban al estudio. Los candidatos fueron al estudio algunos, otros telefónica, pero pues un chavito que estaba en segundo semestre de la carrera y ya escribía en algún lado, ya tenía su programa y podía opinar y buscaba y hablaba con candidatos al gobierno de la Ciudad de México, candidatos a la presidencia. Dije, no. Y de ahí ya se desarrolló toda una serie de medios por los que pasé, periódicos, no todos, pero casi todos en diferentes momentos. Y luego creo que llegas a
a sentirte ya en casa, ¿no? Cuando pasa el tiempo y has estado en varios lados y de repente dices, esta es mi casa. Llegué igual tocando la puerta antes de ADN 40, era Proyecto 40. Claro. TV Azteca. Sí. Y de repente uno se vuelve de casa, ¿no? Y esos espacios se vuelven tu casa también, porque no solamente conoces a los integrantes, digamos, de esa familia, sino que te arropan, te hacen sentir en casa y tú también le tomas un cariño especial a esas empresas. Entonces, después de andar brincando durante mucho tiempo, varios años de medio en medio, encuentras una estabilidad y ahora lo que menos hago es brincar y andarme moviendo. No, o sea, ahorita estás muy bien parado en dos grupos muy importantes, sí. en Televisión Azteca y en MBS Radio. Ahora, tengo un gran amigo que hace muchos años, periodista, Marcos Estupenengo, de CNN, me contaba con mucha pasión lo que es para él ser periodista. A diferencia de otras carreras, creo que necesitas tener una pasión en la sangre, que te corre en la sangre el periodismo. Él, cualquier situación, le encanta ir o lo mandaban a situaciones de guerra, a terremotos, y con mucha emoción cubría esos lugares que son bastante fuertes, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué es el periodismo? Eres un gran periodista. Yo creo que, a ver, al periodista le tiene que gustar el conflicto. Y no vivir en conflicto, ¿no? O sea, no que tu vida sea conflictiva y caótica. Al contrario, esa tiene que estar en santa paz para que tú te puedas enfocar y abocar en el conflicto. Pero el conflicto es noticia, a final de cuentas, ¿no? O sea, lo noticioso es lo que se sale de lo común, de lo cotidiano. Claro. Si no hay tráfico aquí afuera, pues no hay noticia allá afuera. Si hay caos, si hay tráfico, si hay una marcha, si hay un bloqueo, si se cae un poste, eso que no es lo que pasa todos los días, aunque en México sí hay caos y marchas y todos los días, pero eso que ocurre, digamos, fuera de la normalidad, entre comillas, eso es la noticia. Y eso, digamos, es lo que al periodista le apasiona, ¿no? El caos, el conflicto, las crisis y explicarlas. De pronto sí me pasa, porque lo platico con amigos que no tienen nada que ver con este mundo. Se detona un conflicto, ¿no? Ahora que está la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y pues la gente tiene una genuina preocupación por lo que está pasando, ¿no? Por el drama económico, militar, pero sobre todo humanitario, que ha dejado a millones de personas desplazadas. Pero desde la vertiente periodística hay una pasión, hay un sentimiento que a veces hasta como políticamente incorrecto reconocerlo, decir, híjole, es que esto está pasando algo. Me mueve una cosquillita, me mueve una adrenalina, una pasión que otras personas que se dedican a otras cosas quizá no tienen, ¿no? Cuando se están agarrando a trancazos en el Senado, en la Cámara de Diputados, cuando hay un bloqueo, cuando los ánimos empiezan como a efervecer, el periodista, que es como esa adrenalina que te despierta y te alimenta. Entonces yo creo que el periodismo, uno, es pasión, es muchísima pasión en lo que estás haciendo. No porque en otras profesiones no le pongas pasión, claro que le pones ganas, pero aquí la pasión viene de ti, pero sobre todo de la situación en la que estás, ¿no? Claro. Es como esta pasión contagiada en masa, que de pronto estás en un concierto y entonces todos nos vamos emocionando y va creciendo la efervescencia conforme avanza el concierto. Eso pasa en la noticia, ¿no? Eso pasa en las redacciones, eso pasa cuando estás al aire. Me ha pasado, por ejemplo, estar en sismos. Ahora ya le gustó a los sismos que ocurren en el programa. Así, siempre cuando estoy al aire tiembla, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado? Me ha pasado varias. El más duro fue el del 19 de septiembre de 2017. Como periodista, ¿qué haces? ¿Lo anuncias y te quedas o sales? Te quedas. Fíjate, me pasó. A ver, ese es el más duro que nos ha tocado, que fue además un desastre. Ese sismo fue durísimo. Sí. Nos tocó una 14 de la tarde, empezó a temblar. Estábamos al aire, tal cual. Uno más o menos se prepara para eso, pero pues la condición humana es la condición humana. Correcto. Y tienes familia y tienes a tu pareja, hijos, papá, mamá, que también estás al aire y quieres saber si están bien. Y una vida que cuidar, ¿no? Y que valoras. Exacto. Y estás viendo del otro lado a quienes también tienen, ¿no? En el caso de radio que estábamos, la cabina, al otro lado pues, está el productor, la jefa de información, los redactores, todos pues están en la información y todos tienen una familia que está pendiente de ellos y ellos quieren estar pendientes de la familia. Pero hace 2-3 semanas, no sé si te acuerdas, sonó la alarma sísmica en la Ciudad de México y no tembló. Bueno, sí tembló en las costas de Guerrero, pero no lo sentimos, pero no se sintió en la Ciudad de México. Y ya yo mismo me sorprendí en mi reacción porque
empezó la alarma sísmica. Tú sabes que en la radio en la Ciudad de México se encadenan a la alarma sísmica las estaciones de radio y empieza a sonar. Sí. Entonces tienes unos 40, 50 segundos lo que dura la alarma para ver qué vas a hacer, ¿no? Y la fácil, ¿no? Entre comillas, porque no es nada fácil, es ya me voy, ¿no? Ahí se ven, voy a hacer lo que están haciendo todos en este momento, en otras profesiones, en otras chambas, que es, me voy a salir. Claro, al punto de encuentro. Yo lo que les dije fue, piqué el botoncito que tú sabes, el tollback que te sirve para hablar con la cabina. Les digo, váyanse yendo, yo aquí me voy a quedar. Y todos, yo dije, pues a ver qué hacen, ¿no? Pero yo no quiero cargar tampoco con la responsabilidad de decirles, oigan, acá nos quedamos todos, ¿eh? Yo les dije, váyanse yendo, váyanse bajando. Estamos en un tercer piso, además, y mira que se mueve el edificio de sí, MBS. Ya me han tocado varios temblores. ¿Qué ahí. tal? Claro. Parece que está bailando el Dicen edificio. que no tiembla Polanco, la zona donde estamos, y se siente. Se Cuando quiere siente temblar, se mueve el piso. Tremendo. Porque además ese edificio en el que estamos era un estacionamiento antes. Soporta mucho peso, está muy bien construido, Sí. pero se mueve porque tiene gatos hidráulicos, se mueve un montón. Les dije, bájense, yo aquí me voy a quedar. Bueno, evidentemente, pues un equipo además muy profesional y muy solidario, nadie se bajó. Pero estábamos esperando, pasaban 10 segundos, 20 y nada, no se sentía. Les digo yo, ¿ya está moviendo algo? No. Claro que en esos 40 segundos son para nosotros en términos de planeación una joya, porque yo les digo, márquenle a fulanito, a sutanito, háblenle acá a este, a otro. O sea, planeamos nuestra cobertura del sismo en 40 segundos. Y en otras situaciones son segundos de vida o muerte, De vida ¿no? o muerte. De situaciones que a lo mejor en otros lugares, en otros temblores se ha caído y si hubiera salido antes de que el temblor llegara, te salvas. Te salvas. Y siempre viene a mi memoria el sismo del 19 de septiembre del 17, porque, a ver, creo que lo hicimos bien, se movía. Un día te voy a compartir el video, porque tenemos el video de la cabina que estaba haciendo la transmisión en la radio. vivo en la radio. Se movía y bailábamos de un lado a otro. Estaba conmigo Carlos Zúñiga, que también es paisano tuyo. Uy, lo quiero mucho. También puro paisano tuyo, mira, en mi vida. Mucha información. Hay mucha gente de los Sí, medios, ¿no? De Monterrey. Mucho periodista. Regio. Y bueno. Sí, muy bueno. Carlos estaba ahí. Estábamos juntos en ese momento al aire y se empezó a mover aquello tremendo. Y de repente, pues lo que tú empiezas a ver y de lo que te empiezas a enterar, pues es de que estuvo fuerte, ¿no? Y se cayeron cosas y están pasando cosas y tu responsabilidad ahí, digamos, adquiere una mayor dimensión y, digamos, ligado a esto que me decías que es el periodismo, además de pasión, te diría que es mucha responsabilidad y sobre todo en circunstancias como esta. Hay gente que todavía hoy me dice, oye, yo te estaba escuchando y tú me ayudaste. Tengo el caso de una señora que hace poco me decía, yo iba en el segundo piso. Sí. Escuchándote. Y en el segundo piso nos andábamos moviendo todos, ¿no? Y tú me diste mucha paz, me diste mucha serenidad, porque entraste al aire a transmitirme eso, ¿no? Yo traté de ser muy mesurado en mis comentarios, irme con información corroborada, porque claro, uno se asoma a las redes y ves cualquier cosa. En redes hay periodistas muy serios y responsables, pero también hay un montón de gente haciendo cualquier otra cosa que no es periodismo, ¿no? Claro. Con muchas noticias falsas, difundiendo información sesgada o a medias, a veces con intereses, a veces es meramente desinformación la que tienen y la comparten y se replica. Pero entonces ahí adquieres una mayor, digamos, una mayor responsabilidad, ¿no? Porque pues no solamente eres tú, es la gente que está del otro lado buscando certezas, ¿no? Cuando tiembla, además, se va la señal, entonces no puedes comunicarte con nadie, se cae el WhatsApp, se caen las líneas telefónicas. Una situación de caos, ¿no? Caos total. Entonces creo que la responsabilidad es una parte fundamental y en un país también como el nuestro, en donde pasan tantas cosas y de pronto se necesita contexto, ser responsable con las palabras que se usan, ser responsable con la dimensión que le das al problema. Lo vimos hace poco. A ver, en Cancún, mientras te platico esto, tiene horas que ocurrió, pero se generó una paranoia en el aeropuerto por los supuestos balazos. La gente corría, había videos de gente afuera de la Terminal 3 del aeropuerto de Cancún que decía, es que hay balazos allá adentro. Y tú ves cómo en redes en 5 o 10 minutos ya hay esos videos
y gente afirmando balacera en el aeropuerto de Cancún. Claro. Con todo lo que eso implica, no solamente para quienes lo estamos leyendo afuera. Te imagina a alguien que tiene un familiar adentro de la terminal en ese momento y está oyendo balacera en la terminal 3 de Cancún. Bueno, le descompones por lo menos un rato la vida, ¿no? Porque además nos puede comunicar con alguien. ¿Qué hay que hacer? Ser responsable. Hay que ir y preguntarle. Yo pregunté al secretario de seguridad, oye, ¿está confirmado esto o no? Y me dice, a ver, fuimos, revisamos, no hay ningún elemento balístico para afirmar tal cosa, no hay personas lesionadas. Ah, bueno, eso informamos y eso transmitimos, ¿no? Y creo que, digamos, como tercer elemento de qué implica ser periodismo y ser periodista es tener cabeza fría, ¿no? Porque en medio de la pasión y de la responsabilidad, con toda la adrenalina de lo que ocurre, tienes que siempre tener la cabeza muy fría de lo que estás diciendo. Para que entienda la gente que nos está escuchando, ¿qué es tener cabeza fría en cuestión periodística? ¿Qué es? Sería todo lo contrario al apasionamiento que te acabo de decir, pero justo es como una dualidad, porque estamos como con las dos caras de la misma moneda al mismo tiempo. De un lado te apasiona y te da adrenalina lo que está ocurriendo, pero del otro lado tienes que ser tremendamente responsable y actuar con mucha frialdad. Decir, a ver, ¿esta es información o es una opinión? ¿Estos son datos o es una versión que está corriendo? ¿Esto es algo que yo puedo comprobar, corroborar o es algo que alguien me dijo y no lo puedo dar por bueno, no lo puedo confirmar? Entonces creo que tener cabeza fría en un momento como ese o en cualquier momento de noticia implica, uno, darle dimensión a las cosas, contextualizar y ayudar a la gente a que entienda qué es lo que está pasando, más allá de tu opinión y de tu emoción y de tu propio sesgo, que lo tenemos todos como personas, como seres humanos, pero tenemos que ser capaces de transmitir lo que es verdad, ¿no? Lo que nos consta. Pero es difícil, ¿no, Manuel? Digo, me pongo en zapato de cualquier periodista y la moneda tiene dos lados. Uh-huh. Las historias se cuentan de diferentes maneras. ¿Cuál es la correcta? Mira, en esos casos, a ver, hay hechos que son irrefutables porque son los hechos, ¿no? Si hubo o no balacera en Cancún, es un hecho. No puede haber habido balacera y no haber habido. O hubo o no la hubo. Entonces, el hecho corroborable, comprobable es que no hubo balacera, ¿no? A lo mejor nos tardamos unos minutos en poder desestimar la versión que decía que sí había habido balacera, que era la fácil, montarte en ese y decir balacera, no sé, y ya había unos que se estaban rasgando las vestiduras. ¿No? Es que la cosa está descompuesta en México y claro que está tan descompuesta que se caen unas láminas y la gente piensa que son balazos, ¿no? Sí, así vivimos en este país con ese miedo. Pero a ver, de un lado, digamos, es eso. Del otro, hay hechos que están sujetos a interpretación, ¿no? Si yo te hablo de alguna política de gobierno, habrá quien la defienda y quien la critique, ¿no? Sí. Quien esté a favor y quien esté en contra. Y ahí yo creo que el periodismo es darle espacio, darle foro a la mayor cantidad de voces, a la mayor cantidad de opiniones. O sea, ser neutro en tus opiniones. Sí, o por lo menos, a ver, tú puedes tener tu opinión. Pero hay que decirle a la gente, oye, esta es mi opinión. Y hay que decirle a la gente, tienes derecho a escuchar otras opiniones también. ¿A ti te gusta dar opiniones en las noticias? A mí me encanta dar opiniones en las noticias, pero creo que hay momentos para opinar. Creo que hay información que se explica por sí sola. Creo que hay información en donde se vale opinar. Es más, la gente te pide una opinión, ¿no? Y hay momentos. Por ejemplo, yo en la televisión lo que hago es de pronto consigno hechos, noticias y de repente tengo un espacio de opinión, ¿no? Y queda clarísimo que es un espacio de opinión e invito a otras opiniones y la gente sacará su conclusión y dirá, lo que está diciendo está loco, sí estoy de acuerdo. Pero son las opiniones de cada quien. Ahora, tú eliges en qué opinar. Hay opiniones que a ti te gusta poner tu firma. Es mi forma de pensar. Uh-huh. ¿Cuáles son esas opiniones que disfrutas o que te gusta opinar? ¿En qué momento metes tu cuchara? Mira, yo creo que sobre todo en los temas sociales, que son los temas que más duelen, uh-huh. ¿no? En los temas sensibles. Por ejemplo, durante la pandemia. El manejo de la pandemia que hizo el gobierno federal, ¿no? Sobre todo el que hizo el responsable de la estrategia, el vocero de la estrategia, Hugo López-Gatell, que además es una persona que unos aman y otros odian como todo en este país, pero creo que sí admitía una revisión pública. Es el responsable sanitario en una emergencia sanitaria, ¿no? Y creo que admite sus decisiones una revisión primero y después una opinión, ¿no?
porque ahí están todas sus decisiones, o muchas son públicas, y sus resultados, buenos para algunos, desastrosos para mí, también ahí están, ¿no? Y sus contradicciones. Hay muchas maneras de opinar. No necesariamente tienes que decir este personaje es malo, ¿no? O este personaje es bueno. Hay veces que opinar implica también desnudar realidades. Sí. Mostrar las propias palabras de él, por ejemplo, en este caso, era opinar y era exhibirlo, porque él terminaba exhibido con su propia palabrería, con sus propias contradicciones, con sus propias mentiras, con sus propios bandazos, con sus propios hierros. Entonces, hay formas de opinar. Creo que la gente ya está también un poco cansada de que todo el mundo le diga cómo tiene que pensar y está bombardeada de eso. Y quien quiere escuchar una opinión, tiene todo el derecho a hacerlo, pero va a buscar un espacio, digamos, de opinión para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que los temas sociales, los temas que indignan, el asesinato de periodistas, por ejemplo, ¿no? Los asuntos en donde a través de políticas se destruye el medio ambiente, los temas educativos, ¿no? Que afectan, que impactan a millones de niñas y de niños que muchas veces no pueden defenderse, que no tienen voz, que no tienen un micrófono. Claro. Esos temas, ¿no? Porque ya los temas de política, los temas electorales, los temas de grilla, de esos no me gusta tanto opinar. Sí me gusta criticar parejo, porque creo que ni unos son santos ni los otros son un demonio. Creo que hay buenos y malos en todos lados. Creo que hay gente decente y no honesta y corrupta en todos lados. Entonces me gusta ahí como guardar la proporción y justo contextualizar para que cada quien tenga su propia opinión. Quiero hablar, amigo, de dos temas importantes. A mí me causa mucho interés qué está pasando con el periodismo en México, porque es algo de, como lo acabas de mencionar, que se está hablando muchísimo. Como periodista, ¿cuál es tu sentir de ejercer el periodismo aquí en nuestro país? Yo creo que hay muchas formas de ejercer el periodismo y hay muchas realidades para el periodismo en México. Una cosa es la que se hace en la Ciudad de México, ¿no? Hay que decirlo, hay muchos periodistas que estamos en una posición de mayor privilegio en términos de seguridad, porque trabajamos en medios importantes, en medios grandes, en medios que son muy potentes, que tienen un gran impacto. ¿Eso garantiza una seguridad a estos periodistas? No te la garantiza, pero digamos que el costo de meterse contigo es más alto, ¿no? Porque tienes un perfil más alto, porque trabajas en empresas, digamos, que son más potentes, ¿no? Más poderosas en términos de la penetración que tienen en nuestro país y la cantidad de gente que las puede consumir. Y luego está la realidad de periodistas de a pie en muchas partes del país, del territorio nacional, que van a cubrir una nota por 20 pesos, por 50 pesos y que realmente se juegan la vida en esas coberturas. Y creo que hemos como sociedad dejado muy solos a esos periodistas, a esos segundos periodistas. Los primeros aguantamos críticas buenas, malas, pero no pasa de la crítica, ¿no? Sí. Claro, recibimos amenazas. Yo te podría enseñar mis redes y recibo mentadas de madre. Pero eso es como insultos, toda persona pública. Yo, ¿no?, que trabajo en el entretenimiento también recibo amenazas y por cosas muy sin importancia, ¿no? Pensarías que... Imagínate cuando te metes en política. Te llueve pero aprendes a lidiar con ellas, ¿no? Totalmente. Los años te dan un poco de sabiduría en qué te afecta y qué no. Oye, y hacen que la piel la tengas más gruesa a final de cuentas, porque sí, ya no te pueden igual, ya no te duelen igual, ¿no? Las críticas o los señalamientos. Pero cuando se trata de que alguien se está jugando la vida, ¿no? Cuando se trata de que alguien está haciendo su trabajo y ese trabajo, esa pasión, esa honestidad le puede costar la vida. Sí creo que tenemos ahí una deuda pendiente con muchos periodistas como sociedad. Y no le quiero restar responsabilidad a la autoridad, porque en este país tú podrías decir lo que quisieras y eso no debería de ser causa de que te asesinaran, de que te quitaran la vida, ¿no? Claro. Pero en México han matado 8 periodistas en lo que va del año. Son periodistas en su mayoría de ciudades no menores, pero no son la Ciudad de México, ¿no? Ciudades importantes, algunas de ellas Tijuana, por ejemplo, y otros municipios un poco más, digamos, lejanos y olvidados por las propias autoridades. Pero
Tenemos un caso, por ejemplo, muy particular, el de Armando Linares, que es un periodista de Michoacán. Era un periodista de Michoacán que mataron en Zitácuaro. Lo mataron después de que él, semanas atrás, el 31 de enero, denunció que había amenazas contra su medio. Él salió a informar el asesinato de uno de los colaboradores de ese medio de comunicación y no pasó nada. La autoridad no lo protegió. Los gobiernos no hicieron lo suficiente para garantizarle la vida y a él lo mataron. Y con su muerte se acabó también el medio, porque el medio decidió, Monitor Michoacán, cerrar. Entonces acallaron a 2 periodistas y terminaron con un medio de comunicación. Y cuando cierras un medio de comunicación, perdemos todos. Pierde la sociedad en su derecho a estar informado. Pierde, claro, el periodista en su derecho a ejercer la libertad de expresión, pero sobre todo pierde la sociedad. Y creo que por eso el tema del asesinato de periodistas tendría que ser un asunto de la sociedad, porque nos podrán caer bien o mal algunos periodistas, pero tienen derecho a opinar. Y todo mundo en este país tendría que tener derecho a que por opinar pues tu vida se respete. Claro. Y no se te vaya la vida en alguna opinión, ¿no? En algún comentario, en alguna expresión. Hemos estado en varias comidas con el señor Ricardo Salinas y él constantemente nos habla de la libertad de expresión. Sí. Desde tu punto de vista, Manuel, ¿hay libertad de expresión aquí en México o no? Yo te diría que la hay hasta cierto punto y la tenemos que conquistar todos los días, todos, porque constantemente está en peligro. Y te diría, sí, por parte de algunas autoridades. Lo que vemos en el caso de las agresiones a periodistas es que muchas veces se trata de las autoridades locales o estatales que ven mermado su poder por investigaciones periodísticas o por señalamientos de periodistas. Está mermada esa libertad por el crimen organizado, ¿no? Claro. En sus diferentes modalidades, el crimen que se ve, digamos, vulnerado o en riesgo ante revelaciones periodísticas. Pero también la libertad está bajo ataque de la corrección política, por ejemplo. De pronto en las redes sociales, híjole, si alguien opina distinto, no, bueno, parece que hubiera matado a alguien y se le van, pero a la yugular, queriendo acallarlo. Y eso también es, digamos, una forma de censurar la opinión, la expresión de otros, porque tú puedes no seguir a alguien si no estás de acuerdo con lo que está diciendo. Claro. Puedes incluso, ahora que se ha puesto de moda, cancelar a una persona, ¿no? Aunque a mí no me encanta eso de andar cancelando. Pero lo que no puedes es pedir que acallen a otra persona porque no piensa como tú. No puedes pedir que silencien una voz porque no dice lo que tú quisieras que dijeran. Claro que hay límites y hay márgenes que tienen que tener esa libertad de expresión, pero como cuando Pati Navidad decía que qué mal del COVID, ¿no? COVID, que no existía, que no existía y pues le tuvieron que cerrar la cuenta. Y mira nomás cómo le fue. Le dio COVID aparte. Y le dio COVID. A eso hablamos. O sea, hay responsabilidad cuando tienes un micrófono. Por supuesto. Y tienes que tener muy claro que estás hablando, digamos, ante una comunidad, estás hablando ante personas, pero lo que de pronto ya se va más allá, ya digamos te excedes en un tema de libertad de expresión o de coartar la libertad de expresión, es cuando, oye, como tú no piensas como yo, entonces te voy a descalificar, no por lo que estás diciendo, sino por quién lo está diciendo, ¿no? Claro. Entonces yo voy a decir que Roger es así. No me estoy ocupando de tu opinión, pero te voy a descalificar y te voy a destruir. Voy a decir que Manuel es así y así. No por lo que estás opinando, no por lo que estás informando, sino por tu persona, ¿no? Te voy a tratar de anular como comunicador. Te voy a tratar de anular como una voz creíble, como una voz que debe ser escuchada, que puede ser escuchada. Y eso creo que es muy peligroso porque nos encaminaríamos, digamos, de prosperar esa visión o ese de libertad de expresión, claro. Nos encaminamos a que grandes decisores, ¿no? Los dueños de las redes sociales, en su caso, pueden decir, este sí lo quiero, este no lo quiero, este sí lo quiero, este no lo quiero, porque con este simpatizo en lo que dice o con este simpatizo en lo que no. Y nos pasó con la pandemia también. Yo soy muy respetuoso de quienes decidieron tomar la decisión, de quienes decidieron encerrarse en sus casas, ¿no? De quienes tomaron la decisión de yo no voy a salir, yo voy a estar acá, el quédate en casa, súper válido y respetable. Pero también soy muy respetuoso de aquellas personas que con toda la información tomaron la decisión
de seguir adelante y decir, oye, yo no me puedo quedar en mi casa, yo tengo que salir y trabajar, yo tengo que abrir mi negocio, yo tengo... Como nosotros. Como nosotros que no paramos en TV Azteca, ¿no? Y creo que igual respeto merecen las dos posturas. A nadie, ni en una ni otra, se le forzó. Y tan válida una como la otra. Pero tú lo habrás visto, ¿no? Los ataques. ¿Cómo nos fue a los que decíamos, oye, nosotros tengo que trabajar, ¿no? Claro. Tengo que trabajar, estoy trabajando. Además, ese trabajo le está generando a una comunidad desde entretenimiento hasta le está acercando bienes de consumo, le está permitiendo hacer transacciones financieras que necesita hoy, no en 3 meses cuando una autoridad decía desde la comunidad de un escritorio que ya puede salir de su casa. Entonces, creo que ahí requiere de la sociedad en su conjunto ser más tolerantes, ¿no? Y si no te gusta algo, es muy válido, puedes no escucharlo, pero pedir que no esté, que no se escuche, que no se transmita, que no se diga, porque no se adapta a tu forma de pensamiento, creo que sí sería muy delicado y es muy peligroso y está pasando tristemente. Tocaste un tema súper importante, Manuel, que son las redes sociales. Siempre hemos sabido que los medios de comunicación es un cuarto poder, pero ahora las redes sociales es un poder muy importante en la voz de todos los países que pueden cambiar decisiones importantes. Sí. ¿Cómo ves tú a esa gran masa que ya a través de redes sociales se puede comunicar, puede hacer cambios sociales para bien y para mal? Uh-huh. Y quieras o no, pues tienen un poder muy importante. Yo creo que las redes sociales han sacado lo mejor y lo peor, ¿no? de la gente, de la sociedad, de las comunidades. Lo mejor porque hemos visto unos movimientos enormes, fantásticos, en donde la solidaridad gana y entonces se organizan y sirven realmente como redes sociales para acercar a quien lo puede necesitar algo desde... Bueno, en el terremoto. Claro. ¿Sí? Sin mencionar las cosas negativas, sirvió muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque vaya, me acuerdo que había quienes decían, a ver, en tal lugar uh-huh. se necesita esto, aquí ya no se necesita, pero acá sí se sigue necesitando. Eso es realmente, ¿no? Ese grado de organización de una red social que tiene tejido abajo, que permite a la gente acercarse. Y luego está la otra parte, pues que es muy negativa, en donde las redes sociales tienen poco, digamos, de sociales, ¿no? Y se convierte como en una especie de arena de lucha, de conflicto, en donde la gente llega a pelear. Y es curioso. Un coliseo. Literal, ¿no? Porque es curioso porque creo que ya a estas alturas más o menos todos sabemos, pues más o menos qué perfil anda en cada red y cómo anda el ánimo en cada red, ¿no? Y en dónde te tiran buena onda casi siempre y en dónde te tiran mala onda casi siempre también. Twitter mal. Hijo, en Twitter son, pero demoledores. Si te asomas a dar los buenos días y ya te está lloviendo por lo de ayer, lo de hace un mes, lo de hace 3 años, ¿no? Instagram, puros likes. Buena onda, la gente está buena onda, te la pasa bien. ¿Cuál es la red social que te da más dolor de cabeza? Mira, la que más uso, me da más dolores de cabeza, pero también más risa y me divierte un montón, es Twitter. Porque para quienes hacemos información, contenido, digamos, noticioso, pues esa es la red en donde todo corre rápido, ¿no? Si yo subo un post a Instagram de que en el aeropuerto hubo una balacera, para dentro de 5 horas que ya sepamos que no existió eso, la gente va a estar ahí apenas entreteniéndose y va a decir, hubo una balacera. Como que la gente no va a informarse a Instagram. Sí. ¿No? Va a otra cosa. Y por eso yo creo que hay más buena onda. En Twitter todo es inmediato, todo pasa en el segundo, ¿no? Los breaking news ocurren ahí, todo pasa de manera, además, rápida, desde el hecho hasta la opinión y luego la contestación, todo pasa ahí. Y ya después están otras mucho más de entretenimiento que han sido muy exitosas, ¿no? TikTok es súper exitosa, ¿no? ¿Pero estás en TikTok? Estoy empezando ahí a entrar a TikTok. ¿Eres TikToker? Voy a empezar a entrar. O sea, a ver, ya estoy haciendo cosas, pero te prometo que no voy a bailar. Te prometo que no voy a cantar. Hay quienes lo saben hacer mucho mejor que yo. Entonces, pero se puede ahí hacer un contenido
digamos, diferente que conecte con otra audiencia. Claro, de hecho las grandes compañías, CNN, todas las están ahí, ¿no? Están ahí. Es una manera de informar en también. MBS nos empezó a ir muy bien porque empezamos a transmitir desde TikTok en vivo el programa. Y me dio mucho interés darme cuenta que los temas que de pronto jalan en la radio, en TikTok no tanto, pero unos de TikTok jalan súper bien, no necesariamente, digamos, tienen el mismo efecto en algún medio, entre comillas, tradicional. Son audiencias como muy particulares, ¿no? Diferentes. Sí, se vuelve un reto bien interesante. Bueno, claro. Tú que manejas muy bien tus redes. Claro, pero estoy de acuerdo contigo. Cada una tiene su lenguaje, cada una tiene su público y su energía, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que agarrarle la onda a cada una porque, pues, a ver, en una puede ser un hitazo y en la otra ni te pela, ¿no? De acuerdo. Porque no sabes hablar en una y en la otra conectaste perfectamente. Manuel, nosotros trabajamos en grandes corporativos, en grandes empresas, en el tema periodístico, para que la gente pueda entender qué es línea editorial. Pues evidentemente no podemos, incluso yo que estoy en entretenimiento, no puedo decir lo que sea. Mucho menos tú, que eres la cara de la información del país. ¿Qué es la línea editorial? ¿Y qué línea editorial tienes, por ejemplo, en TV Azteca o en MBS Radio? Fíjate que parte de lo divertido de este trabajo, de esta chamba, y que no se ve al aire, es todas las conversaciones, todas las discusiones que tenemos antes de entrar al aire, ¿no? Y el jaloneo que es natural entre periodistas, con nuestros jefes, para tratar a veces de ganar una nota, para tratar de decir, híjole, yo creo que deberíamos de llevarla por acá. Y que alguien te diga, híjole, no, mejor por acá. O sí, pero ojo con esto, cuidado acá. La línea editorial básicamente son, digamos, criterios para el manejo de la información, ¿no? ¿Cómo decide un medio, periodista, incluso un espacio que va a manejar cierta información? Y no quiere decir que a veces es como, no, es que ya le dieron línea. Quiere decir que ya te dijeron cómo se dicen las cosas. No necesariamente es tan así, no necesariamente es blanco y negro decir, ya le dijeron que no puede criticar a este, ya le dijeron que tiene que aplaudir esto otro. No quiero decir que no pasa, nada más que quien, digamos, agarre esas líneas tan así, pues tiene poca vigencia en esto de los medios de comunicación, porque los criterios pueden ser tan cambiantes que un día tu credibilidad queda en el piso. No puedes estar aplaudiendo una cosa un día y al otro día estar criticándola, ¿no? Tiene que haber una congruencia y tiene que haber una consistencia en lo que estás diciendo. Básicamente, yo me divierto mucho en esa parte porque pues yo estoy en radio, estoy en televisión, escribo además una columna en el Heraldo de México. Claro. Entonces, pues son 3 medios distintos, de 3 dueños distintos, probablemente con 3 visiones diferentes. Y acá soy el mismo, el que da la cara en la televisión, que el que pone la voz en la radio. 3 periodistas diferentes. Yo no puedo hablar bien en un lado, mal del otro, porque solito yo primero me vuelvo loco, ¿no? Y después nadie me va a creer. Entonces son, digamos, estos jaloneos que son muy ricos, y son bien interesantes adentro de los medios de comunicación, en donde uno trata de ganar las conversaciones y trata de ganar las discusiones editoriales. Ha pasado con un tema que es bien polémico y seguro quienes nos van a escuchar, a ver si no le apagan ahorita, Roger, porque a ver, el tema del aeropuerto. Uy, el tema del aeropuerto es... Unos lo odian, o sea, dicen es que eso es una central avionera, es lo menos que le han dicho, porque le han dicho central camioneras, un mercado, un tianguis, y hay otros que dicen qué cosa, qué obra más imponente, esto es maravilloso, fantástico, va a resolver todos nuestros problemas, los de aviación y de ahí para abajo todos los de este país. Y yo creo, la posición que yo he tomado en ese tema, pues me ha dejado mal con los de un lado y con los del otro, porque yo creo que ni las cosas son perfectas, ni son un desastre. O sea, y mira que he estado 3 veces en el aeropuerto. Estuve ahí hace un año, cuando faltaba un año para su inauguración. Regresé a los 6 meses, una obra mucho más avanzada, y estuve ahí un par de meses antes de su inauguración, ya con la obra prácticamente terminada. La obra, no las vías de comunicación, porque no hay manera de llegar allá, pero la obra. ¿Cuánto te echaste? Fíjate que nadie me lo cree, y ya vi tu cara, no vas a creer tampoco, pero cuando fui la primera vez, digo, era la pandemia en un momento complicado, hice 55 minutos. Ok, no había nadie. No había nadie. La segunda vez ya había alguien
y hice 1 hora 10, 1 hora 12 minutos. No estuvo tan mal, porque ya después yo vi a quienes decían que habían hecho 2 horas y media, 3 horas, unos que se perdieron y hicieron 3 horas y media, pero bueno, quién sabe por dónde agarraron. La tercera no me fui por tierra, entonces no cuenta, no vale, ¿no? Es trampa, pero te puedo decir el taxi aéreo cómo va a estar, porque también va a haber, se supone, taxis aéreos para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero yo he tratado de, y creo que lo necesita más nuestro país, de estar en una posición en donde puedo conceder a los críticos que hay muchas cosas que están mal hechas, que hay muchos retos, sobre todo, y muchos pendientes, sobre todo cómo llegar al aeropuerto. No hay vías de comunicación, no hay vías de acceso. Se están haciendo, pero no están terminadas. Y mientras no estén terminadas, pues no se puede decir que hay una misión cumplida. Faltan carreteras, faltan distribuidores viales, faltan trenes. Y del otro lado no puedo decir que es perfecto. O sea, ni puedo decir que es perfecto, ni puedo decir que es un desastre. Porque sí, es muy bonito. La terminal está bien hecha. Sé que muchos no me van a creer esto que estoy diciendo. Están desde los baños, las bandas del equipaje, los procesos para cruzar seguridad, para hacer tu check-in. Muy bien hechos. Si no puedes llegar al aeropuerto, no sirve de nada que todo eso esté bien hecho, ¿no? Claro. Pero se puede decir eso sin que uno digan, ay, es que eres chairo y ya te convencieron y ya te pagaron. Y se puede decir lo otro sin que te digan, ay, eres un fifí que estás en contra de todo el gobierno siempre. Yo creo que nos vendría bien no polarizar tanto y permitir que de pronto estemos de acuerdo en una convivencia de opiniones y que se pueda cambiar de opinión también, decir, bueno, yo creo que estaba mal, pero ahora que lo veo bien, ahora que ya terminaron esto, pues ya no está tan mal, ya está mejor. O yo creo que esto funcionaba, ¿para qué lo mueven? ¿Para qué lo quitan? ¿Para qué lo cambian? Si ya funcionaba bien, ¿no? Pero no, estamos tan polarizados, sobre todo en Twitter, que o estás en un bando o estás en otro. Cuando esto no es de bandos, o no tendría que ser de bandos, porque todos vamos en el mismo barco. Todos somos mexicanos. Todos somos Hay que México. apoyarnos. Ahora, me quedan pocos minutos. Emanuel, uno, quiero que me hables de tu libro. En Navidad me contaste que hablaste de algo de asesinatos y algo así, ¿no? De secuestro. Secuestro. ¿Por qué te apasionó escribir sobre este tema? Te voy a contar 2 cosas sobre el libro. Una súper profesional, la otra que es muy personal y se cruza con lo profesional. Yo escribí este libro, lo escribimos en conjunto y en realidad lo reporteamos. Es un libro sobre secuestro, el drama del secuestro en México, que está dividido en 2, digamos, grandes partes. Una es con los secuestradores, con quienes reconocen haber cometido el delito y quienes están en algún penal ya sentenciados, casos muy sonados como el caso Martí, el caso Wallace, el Mocha Orejas, Daniel Arismendi. Y luego está la otra parte que es de sobrevivientes, ¿no? De aquellos que lograron sobreponerse o superar al menos un secuestro. Algunos estuvieron privados de la libertad días, semanas. Hay quien estuvo privado de la libertad más de un año. Cada experiencia es muy distinta y tiene un enorme valor para ellas y para ellos hablarlo, ¿no? Para cada una de las sobrevivientes y de los sobrevivientes, el común denominador es que cuando volvieron fue tan traumático para ellos, y sobre todo para sus familias, que en sus casas es como si no existiera el tema. Sí. Nunca lo hablaron y entonces ellos se quedaron con muchas cosas que decir, que poder transmitir y creo que en ese sentido este libro les permitió hablar y ahondar de su propia experiencia, ¿no? Fue muy traumatizante y no lo pueden hablar en sus casas, ¿no? Porque es como tan doloroso que prefirieron cerrar el capítulo. Del lado de los victimarios, del lado de los secuestradores, creo que es bien importante escucharlos porque solo así o solo, digamos, aproximándonos a estas realidades como las de ellos, vamos a poder profundizar en qué está pasando en México, en dónde se rompió el tejido social, qué contextos adversos llevaron a alguien. Y no es, digamos, justificación, pero sí es para entender por qué alguien que creció bajo ciertas condiciones sociodemográficas, que fue detenido 1, 2, 3, algunos 8, 10 veces, tuvo contacto con el sistema de procuración e impartición de justicia,
termina cometiendo uno de los delitos más atroces, ¿no? Y te habla, digamos, un poco de cómo están podridas las instituciones y de por qué no funcionan para realmente garantizar seguridad a la sociedad. Entonces, se vuelve muy rico. Pero además este libro yo lo publico con Saskia Niño de Rivera. Sí. Saskia y yo somos papás de una niña que tiene 4 años, que se llama Pía, que es nuestra adoración. Ella y yo que nos queremos un montón y hacemos muchos proyectos juntos. De hecho, la tengo como colaboradora en el programa de radio, pero que decidimos separarnos, que decidimos no estar juntos y tenemos una relación que a mucha gente le sorprende porque normalmente con el ex o con la ex terminas peleado. Se llevan bien. O si no es que demandado, ¿no? Y nosotros somos grandes amigos, grandes cuates, gran equipo. Entonces vamos a publicar este libro, luego vamos a publicar otro seguramente y estamos ahí planeando varias cosas, pero es como este libro como que conjunta varias partes, desde lo profesional, periodístico, lo social, que te decía al inicio, es importante para mí, ¿no? El poder transformar, generar conciencia, cambios, influir, y la parte personal, ¿no? La parte del terreno pues, más privado, que a final de cuentas también se hace público. Quiero terminar con preguntas y respuestas rápidas, Manuel, porque tienes una gran trayectoria, te admiro mucho y tienes mucha información y tienes, por la información que tienes, una visión muy clara de muchos temas. Quiero rápidamente hablar de temas. México, ¿cómo está nuestro país? Yo creo que está dolido. Nuestro país está triste, está agraviado. Y creo que a pesar de todo eso, nuestro país todavía sonríe y nos hemos aprendido a reír de las desgracias. Y por eso vemos tal cantidad de memes y de cosas. En los momentos de mayor adversidad es cuando el humor es lo que nos saca adelante. Entonces creo que este país está lleno de gente luchona y de gente que no se rinde y de gente que sale todos los días a partírsela por su familia. Y afortunadamente, por encima de los políticos y de los partidos, México tiene a los mexicanos y a las mexicanas. Y eso nos salva, pero a veces es cansado. Yo sí creo que el país está ya un poco fastidiado, está un poco cansado de ver cómo nos prometen y no pasa nada. Pero hay algo que dice, ahora que decías a Ricardo Salinas, que dice en buena medida, estamos como estamos porque somos como somos. Entonces también habría que revisarnos nosotros en nuestro comportamiento diario y no nada más andar descargando culpas y responsabilidad en otros. El gobierno, nuestro presidente, ¿cómo ves este sexenio? Híjole, yo creo que ha sido un sexenio retador para todos, incluido para él, porque él era un gran opositor, estaba muy cómodo como opositor y no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y la neta es que creo que a él es de los que más trabajo les ha costado ser gobierno, porque él no sabía ser gobierno, él sabía ser opositor y como opositor era el mejor. Ser gobierno no es lo mismo, ¿no? Estar del lado en el que recibes las exigencias, las demandas, o ser el que exige y demanda no es igual. Pero te decía, creo que es muy retador porque ha debido a todos ponernos en una circunstancia, una situación de revisar y de analizarnos, ¿no? Creo que el gobierno tenía el diagnóstico correcto en muchas cosas, pero la fórmula para resolver esos problemas no ha sido la más adecuada en muchos temas, ¿no? Creo que en aras de enterrar todo ese pasado, se destruyeron cosas que funcionaban, se destruyeron cosas que quizá con un poco de empuje o de estrategia funcionarían mejor. Y sí, se han implementado ciertos proyectos en áreas que realmente estaban muy mal, ¿no? Creo que el presidente, por los años que tuvo como opositor, por las veces que caminó el país, por la cantidad de manos que estrechó, tiene una sensibilidad particular para leer y para entender el sentir de gente que se sintió marginada durante muchos años por el propio gobierno. Pero me parece que equivocó en la confrontación y en la polarización. Y me parece que más allá de unir y de sacar, de visibilizar a esos mexicanos que ahí están dolidos y agraviados de hace mucho tiempo y traerlos a la mesa y volverlos protagonistas, que me parece que es una deuda que está ahí pendiente todavía.
buscó hacer eso, pero empujando a los otros, a los que no votaban por él, a quienes creo que también se han equivocado muchas veces en la manera de la crítica hacia el presidente, porque más que criticarle las decisiones o las políticas de gobierno, a veces le critican cómo habla y cómo se viste, ¿no? Creo que también ahí está como equivocado, pero el presidente abonó a la polarización y creo que un líder no tendría que hacer eso. Creo que un líder, sobre todo si es el líder de un país, tendría que estar construyendo en aras de la unidad y de la identidad y no ahondar en los problemas, no seguirle rascando ahí donde duele y profundizando en las diferencias, sino buscar los puntos de coincidencia que tenemos muchos y generar un discurso más de identidad, más de todos cabemos aquí, Sí. que de división, ¿no? De buenos y malos, de ricos y pobres, de chairos y fifís, de gente que está del lado correcto de la historia y gente que no. Cuando se vale disentir, se vale no estar de acuerdo y eso no te hace menos mexicano ni menos patriota. Y eso no quiere decir que quieras que le vaya mal al presidente. Te hace estar interesado en lo público, en tu país, en tu familia, en tu comunidad. ¿Cuáles serían los retos desde tu punto de vista, Manuel, de prosperidad para México? ¿En qué puntos nosotros podemos, los jóvenes, trabajar por hacer un país mejor? Creo que en el día a día tenemos mucho que hacer. A ver, creo que todo empieza con una cosquillita de algo que te inquieta. No sé si incluso que te preocupa, ¿no? Que te inconforma. Creo que el mundo en buena medida y las posiciones relevantes, digamos, para generar acciones de cambio comienzan con una inquietud y comienzan con no estar de acuerdo en algo, con ser inconforme, pero no un inconforme pasivo, no un inconforme que se queda atrás de un escritorio, detrás de un teclado, en una pantalla y critica por criticar, sino el inconforme que hace, que busca. Sé que no es fácil, sé que muchos de quienes están escuchando esto han intentado una y otra vez y se han topado con pared y sé que hay contextos bien complicados, muy adversos, porque ahí está la violencia y porque ahí están las crisis económicas que no permiten de pronto pues, que una idea pueda cristalizarse tan fácilmente. Pero creo que una parte importante es ser inconforme y luego es ser muy persistente. Si tú estás convencido de que tienes una buena idea, si tú estás convencido de que tienes un gran proyecto, si tú estás convencido de que tú lo puedes lograr, si tú crees en ti, realmente creo que tienes el empuje suficiente para alcanzar ese objetivo. Y creo que hay que creer más en nosotros. Hay que apostar menos por los de afuera, menos por lo que alguien va a decir sobre tu idea, por lo que alguien va a hacer por tu idea y creer más en ti, creer más en que tú puedes salir adelante, en que tú puedes lograr un objetivo si te lo propones, en que puedes alcanzar una meta si la tienes clara. Y claro, habrá muchísimos en el camino, muchas circunstancias que te compliquen, que no necesariamente te faciliten el trayecto hacia el punto al que quieres llegar. Pero si confías en ti, si crees en ti, si tienes una seguridad, una confianza, una autoestima en ti, pues te podrás caer varias veces, pero vas a levantarte. Estoy seguro que lo vas a lograr. El chiste es tener ese meta y ese objetivo claro. Y pasa en buena medida, creo que por la confianza en uno, ¿no? Y por no desanimarnos por el contexto, no desanimarnos por los problemas. Problemas hay un montón y siempre van a haber muchos problemas. Por no cargarle toda la culpa a los gobiernos, que es bien fácil. Claro que se equivocan, se van a seguir equivocando y claro que hay corruptos y vas a seguir habiéndolos. Pero hagamos nosotros lo que está, digamos, en nuestra posibilidad para que justo dependamos lo menos posible de ellos, ¿no? De esas malas decisiones. Platicando en este podcast contigo, eres un gran comunicador. Te gusta la política. Uh-huh. Estás interesado en los problemas sociales. ¿En algún momento llegarías a estar dentro de la política o te vas a quedar toda tu vida del lado del periodismo? Híjole, no sé. A ver, la política me encanta y me apasiona. Veo. Me apasiona mucho y la vivo desde esta trinchera, ¿no? Veo los toros desde la barrera y desde la barrera es mucho más entretenido que estar metiéndote ahí a torear. Pero como te decía al inicio, a mí lo que me mueve y lo que me movió desde un inicio es tratar de incidir, tratar de influir, generar cambios, generar transformaciones positivas para la sociedad y
tengo mis ideas también muy claras y muy firmes, ¿no? Y por eso creo que soy tan feliz en los lugares donde trabajo, porque esas ideas, ¿no? Este gran marco, por ejemplo, de libertad que tenemos en Grupo Salinas, pues es una ideología con la que yo me siento plenamente identificado. No sé si algún día del salto. ¿Te gustaría? Quizás sí, pero sí sé que si lo hago en algún momento sería, digamos, teniendo toda la parte profesional, periodística, económica, digamos, resuelta, ¿no? Porque lo que hemos visto tristemente en nuestro país, muchas veces la gente se mete a la política para hacer negocio, cuando la política no es para hacer negocio, no tendría que ser, claro, es un gran negocio porque hemos visto enormes fortunas que desde ahí se hacen, pero creo que hay momentos y el servicio público no es para aprender, no es para experimentar, es para consolidar conocimientos y traducirlos en mejoras para las comunidades. Así que si algún día lo hiciera es porque creo que me sentiría con el expertise, con la preparación, con el conocimiento, con la solidez para tomar decisiones que influyen en la vida de los demás, ¿no? Lo trato de hacer todas las noches, todas las tardes, desde mi trinchera hoy. Trato de ser muy responsable con la información que pongo, que comparto, cómo la digo, porque sé que eso puede representar una herramienta para quienes están del otro lado de la pantalla o del otro lado de la radio, escuchando y tomando alguna decisión con base en lo que dijimos. Creo que eso, digamos, llevado a la esfera de lo público, implica mucha responsabilidad e implica mucha solidez para creer que lo que tú puedes hacer es mejor que lo que se hace y que lo que tú puedes hacer representa una mejora para un grupo, para una comunidad, para la sociedad. Manuel, gracias por este episodio. Me encanta hablar contigo. No, hombre, a mí contigo. He visto gracias, tu crecimiento porque nos conocemos desde hace varios años, sí. Y sé que cada vez te dan espacios más importantes en los dos grupos gigantescos donde trabajamos. Y me da mucho orgullo porque realmente eres un periodista, como lo decías, con mucha responsabilidad. Y qué padre saber que la información está en manos de una persona que es profesional y además buena persona y comprometida con su público, con la sociedad y con el país. Así que felicidades y nos seguimos viendo por los pasillos. Al contrario, Roger, muchas gracias por invitarme con tu audiencia, que además sé que tienes un montón de gente que no solamente que te sigue, sino que te escucha, y eso es una enorme responsabilidad también. Y creo que tú has sido muy consecuente con esa responsabilidad. Así que para mí es un privilegio estar aquí. Gracias. Gracias amigo. Invitarme. Gracias a Ilusiones Estudio, porque es nuestra nueva casa. Está increíble. Está increíble el estudio. Gracias a toda la gente que nos escucha. Compartan este podcast con la gente que quieren y siempre comunicando en cada episodio historias que te inspiran. Y yo salgo esta noche ya muy inspirado por tus palabras. Gracias, amigo. Gracias, Roger. Muchas gracias.